Zoom 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, aquí me llegó un audio de acá de la raza. A ver, el audio aquí al WhatsApp del teléfono de la radio. A ver, vamos a ponerlo. ¿No se le antojará pasarse por las colonias ahí que están todas destruidas? Y los arroyos y todo el fiestón que hay de calles hechas pedazos, ¿no se le antojará pasearse por acá? Para los olivos, para todo acá, para las lomas, todo ese trámite, ¿no le gustaría andar por aquí? Bueno, pues ese es, digo, refiriéndose a la visita de Toño Estiezarán a Phoenix. Luego después por aquí... No tengo los nombres, porque llegan al WhatsApp aquí de la radio y sin nombre nada más. A ver, con terminación 9829, dice, qué mamón, bueno, siempre fue y será un mamón, gandalla, qué ignorante que se ponga a leer el burro, dice. Bueno, pues no sé si supongo que bueno, que va para el Toño, supongo, no sé. Así, dice, otro número aquí, dice 0062. En un tiempo las prepas de Phoenix recibían estudiantes de Hermosillo. Bueno, aquí hay otro, dice Aarón, buenas tardes, pon señor Cobranza de Versuit Barat, para saber cómo está el show. Bien, pues sí. Bueno, bueno, hay saludos, también acá, bueno, ahí ahorita leemos más, comentarios. Ya está en la mesa de todos los lunes con Daniel Rivera y Benjamín Gagiola. Y bueno, son dos temas. Bueno, dice también Alejandro Castrejón sobre el monólogo. Tienes razón, tampoco es tarea del Toño Estiezarán los parques eólicos o solares. Su labor es administrar los recursos municipales para brindar los servicios que permitan mantener la ciudad operando. Sí, es más operativo, pues, ¿no? El gobierno municipal, que es, insisto, colegiado, por eso se llama ayuntamiento, que es todo el cabildo, que es presidente municipal, síndico, y los regidores, ¿no? Entonces, pero bueno, toda la vida se ha manejado como un ejecutivo y por eso están los pinches municipios como están, ¿no? Bueno, ¿cuáles serán los verdaderos intereses de sus acciones? Pues bueno, no, sabe. Pero bueno, entramos a los temas, son dos, no sé cuál quieran empezar primero. Uno, estas supuestas afectaciones que va a haber para quienes sean donantes de las organizaciones de sociedad civil, y el otro tema, el rol que actualmente tiene como oposición el PAN. Yo adelantaba aquí, pues no sé, yo lo veo como un niño emberrinchado ahí en un rincón diciendo a todo no, y pues bueno, no sé hasta dónde van a estar con esa estrategia, pues, o los otros que ahorita están votando todo conforme al lineamiento todos de Morena, sí, pues si va a haber alguna separación después, en fin, no sé yo digo que empecemos con el primero, ¿no? Que da para menos, creo yo, y el segundo creo que nos da para un poquito más. Gracias, Aarón, como siempre, por la invitación. Benjamín, un gusto. Daniel. Puma, gracias por recibirnos por acá, como todos los lunes. Creo que lo decía Raquel Buenrostro, ¿no? Administradora general del SAT. Esta idea del tema de ir por los donatarios o por estas aportaciones o donaciones que son deducibles de impuestos, creo que tienen nombre y apellido. Sí. Van muy dirigidos, ¿no? Hablaba, creo... No recuerdo exactamente en la comparecencia, creo que hablaba de 10 personas, creo que eran... 10%. No recuerdo exactamente el número, pero hablaba de que, creo que si no estoy equivocado, 10 personas habían hecho donaciones a empresas, a fundaciones personales, en donde entre ellos habían logrado, digamos que, deducir alrededor de 700 millones de pesos. Es decir, ¿Evadir? El tema... ¿Perdón? Evadir, así es, pero evadir en este momento de forma legal. Entonces, creo que va dirigido a este tipo de acciones. Es decir,
No afecta a Juan Pueblo, no nos afecta ni a ti, ni a mí, ni creo que a ninguno de los radioescuchas. Creo que va más enfocado a ese tipo de acciones de ingeniería fiscal en donde se lograba darle la vuelta a esos grandes contribuyentes para que no se pagaran los impuestos debidos mediante el uso de esta figura de las donaciones hacia otra figura que son las fundaciones, por cierto, muy utilizadas por los políticos de forma aquí local, ¿no? Para también evadir un poco el tema del derecho electoral o el tema de la regulación electoral, en donde apareces con los nombres de las fundaciones para poder posicionar las marcas. Me parece que en este caso es igual, no afecta, creo yo, a los grandes o a estas fundaciones que realmente hacen bien su trabajo y que buscan ayudar y en cierta forma hacer lo que no hace el gobierno, pero creo que como en todo, se ha abusado de forma, pues digamos que leonina, ¿no? De forma, ahora sí que abusando de forma abusiva, valga el pleonasmo, de estas figuras que pues permitían hacer donaciones y que fueran estas deducibles de impuestos. Habrá que darle tiempo, ¿no? Y ver qué sucede y ver si funciona la estrategia de meter al redil a estos contribuyentes tramposos y que no están haciendo y que no están cumpliendo con su parte del pacto social. Sí, mira, yo lo que te decía, el 10% es que hay unas estadísticas ahí, dice, fíjate, los beneficiarios del 94% de las deducciones son el 10% de los más ricos de México. Sí. Ahí va otra vez, ¿no? Los beneficiarios del 94% de las deducciones, en este sentido, para organizaciones por las aportaciones o donativos a las organizaciones de sociedad civil, son el 10% de los más ricos de México, ¿no? Son los que deducen, pues, ¿no? El 94% del monto total. Y en la otra estadística es que el 96% de los donantes a estas ONG y fundaciones son menores a 30,000 pesos. Es decir, pues no, ese escándalo que se está haciendo donde le van a pegar en la madre a las organizaciones civiles que ahora dicen, bueno, es que hacen las funciones de lo que no hace el Estado, ¿no? Pero yo lo vería también de otra manera, Benjamín. No sé qué opines tú. Bueno, si el Estado no hace esas funciones es porque no ha recaudado lo que tiene que recaudar, ¿no? México era, no sé cómo ande ahorita, porque si algo hay que reconocerle a este gobierno es que ha hecho de manera magistral que paguen los que no pagaban, que es un chingo, y los que no pagaban no era Juan Pérez, pues ni Pablito Pérez, era los grandes empresarios, ¿no? Sí. Entonces, creo que si tiene más recursos, podría cumplir con, por ejemplo, el sistema de salud está casi colapsado, ¿no? Necesita más recursos. Entonces, probablemente, bueno, hay organizaciones civiles que ayudan a estos enfermos por ejemplo, de VIH, ¿no? SIDA. Uh-huh. Pero bueno, si ese recurso lo tiene el Estado, pues podría dar mayor servicio. Y ahí volvemos, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo creo que el papel no quiero decir 90, pero el papel del 70% de las organizaciones de la sociedad civil es un papel de verdad muy loable, pues. Para allá iba. Y que hace bien las cosas y que sustituye, porque dentro de los mecanismos del capitalismo se trata de sustituir al Estado mediante la caridad. De cierta forma cumplen con una parte de ese propósito, pero también, como en todo, se ha abusado. Exactamente. Se ha abusado y no se ha regulado lo suficiente y se ha utilizado para hacer baquetonadas. Sí, a donde iba es que creo que de las dos, no se tiene que excluir uno ni el otro, ¿no? Creo que puede haber perfectamente la convivencia entre las dos, entre Estado y estas organizaciones civiles, nada más que hay que tener muy bien restringido y muy bien regulado y vigilado a estas organizaciones, porque también el filántropo, a los filántropos, sinceramente sí tengo mucha desconfianza, ¿no? Siempre me acuerdo que un maestro nos decía en auditoría, chequen, cuidado a esos que había trabajado mucho tiempo, creo, en el SAT, y era la materia de fiscal.
Esos santones, esos filántropos, ahí están, ahí chéquenle bien, porque ahí se lava mucha lana y se deduce de manera se evade, pues, fiscalmente. En fin, el asunto va por ahí, Benjamín. ¿Cuál es tu opinión? Buenas tardes, como siempre, estimado Aarón, Daniel, compañeros. El asunto de la filantropía en México siempre ha estado en el escrutinio, porque por unos llevan culpa y carga el resto. ¿Es cierto que se ha abusado? Sí, es cierto. ¿Es cierto que ha sabido alcantarilla para evadir el pago de impuestos? Es cierto. Es cierto que muchos de estos recursos de personas físicas acaban en organismos de la sociedad civil, que es una figura intermedia entre el gobierno y la comunidad, y que sirven como amortiguador, por así decirlo, para lo que son la expresión de reclamos y demandas, solicitudes y peticiones, pero también para invertir y solucionar problemas que el Estado por una u otra razón no lo hace. Es cierto que muchas han caído ya en la categoría de amafiamiento, sí, porque se ha invertido dinero de personas físicas a manera de donativos y deducible de impuestos a organizaciones que tienen finalidades electoreras, políticas y de crítica, incluso muchas de ellas infundadas. Pero también es cierto, repito, que por uno le llevan los demás. Yo creo que aquí la palabra clave es censar y regular. Censar aquellas sociedades de la organización de la sociedad civil que han hecho un mal uso de estos donativos, para que no paguen el pato, por así decirlo, aquellas organizaciones de la sociedad civil que con 30,000 pesos, que es un buen dato que diste, hacen la diferencia. ¿Qué son 30,000 pesos para el Banco de Alimentos? Mucho. ¿Qué son 30,000 pesos para una organización protectora de sociedades de animales en un municipio donde el ayuntamiento no puede generarle una partida? Mucho. ¿Qué son 30, 40, 50,000 pesos para una organización no gubernamental de la sociedad civil que se dedica a atención a migrantes? Mucho. Sin embargo, volvemos al punto toral. Es indiscutible que se ha abusado y se ha viciado. Ahora, esto está aprobado en el Congreso, Cámara Baja, va al Congreso, va al Senado, Cámara Alta. Es decir, esperemos a que pase para hacer un balance sobre el impacto que va a tener. Yo me inclinaría por la regulación, censar o hacer listas de aquellos que, pasándose de listos, han evadido y han invertido en aras de beneficiarse con esos donativos a través de organizaciones y fundaciones y demás figuras de la sociedad civil que los benefician o los privilegian, pero tener una relación o un censo de aquellas organizaciones para los cuales les es vital este recurso económico que personas físicas a manera de donativos les dan. 1, 2, para terminar. Creo indiscutiblemente que no se debe criminalizar a estas organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco se debe generar impunidad. Quien ha delinquido o quien ha generado ganancias legales pero ilegítimas o inmorales y ha generado evasión de una u otra manera, por retruécanos o grietas jurídicas, tiene que afrontar las consecuencias. Porque ese es el fondo de esta medida, creo yo, de orden justiciero, justicia fiscal. No se va a permitir a partir de esta miscelánea 2022 que figuras físicas aporten dinero a organizaciones de la sociedad civil con fines aviesos, con fines de evadir el fisco, porque ahí perdemos todos. En definitiva, yo no creo que el Estado quiera sustituir como se ha manejado estas organizaciones de la sociedad civil, ni puede, ni debe, ni conviene. Pero a final de cuentas creo que hay que distinguir entre aquellas organizaciones de la sociedad civil que requieren dinero mucho o poco y aquellas que se han convertido en circuitos, ya no digamos para evadir, hasta para limpiar dinero. Así es, totalmente. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en 3 minutos. Estamos en la mesa de los lunes con Daniel Rivera, director de Macrodata, y Benjamín Gagiola, historiador y analista político, asesor, también legislativo. Esto es en la radio con Aarón Tapia. Regresamos en 3 minutos. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos en la mesa de los lunes con Daniel Rivera y Benjamín Gagiola. Bueno, ahora vamos a entrarle al tema sobre los panistas, ¿no? De qué rol están ejerciendo y seguirán ejerciendo como oposición. Benjamín Gagiola. Bueno, el PAN hoy por hoy se asume y presume de ser la única oposición en el Estado. Yo, con todo respeto, veo más de una oposición en el Estado. En cuanto a oposición partidista me refiero,
porque hay oposición mediática, hay oposición intelectual, hay oposición incluso en las cámaras oposición empresariales. mediática, hasta el momento. Bueno, yo creo que la hay, pero están como que todo el mundo a ver esperando que cómo va a ser el convenio. a eso me refiero. La hay Tranquilitos. a la espera de la mazorca, si tú quieres. Claro. Bueno, pero en el mundo de la oposición partidista, en el mundo de la oposición partidista o de partido, Acción Nacional creo que comete eloquio en boca propia, vituperio. No es la única oposición, porque hay una oposición de colaboración, no colaboracionista. En los partidos que hoy, junto con Morena, han entendido que no tienen la fuerza suficiente de manera muy práctica para oponerse. Sin embargo, Aquí, mira, ¿pa' qué? sí, sin embargo, a lo que voy es a lo siguiente. Creo que Acción Nacional en Sonora está descabezado. Está en un proceso donde hay pobreza de liderazgos. Quien llegue a la dirigencia en lo personal, no lo veo a la altura de convertirse en una potencia opositora. Ese es un doble sentido el que estás echando. No lo veo a la altura, porque pues dicen que el que va es que la Real, No es de mucha altura. No es de mucha altura. Yo creo que Aaron Dixit. Aaron Dixit. Segundo, está desacabalado en términos de presencia municipal y de presencia legislativa. No hay mayor fortaleza del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en este momento. Todo eso hace que exista una anemia política, por así decirlo, en el PAN en Sonora. Sin embargo, si a eso, para acabarla de fregar, como se dice, o agravar las cosas, podemos ya destilar o descifrar que existen incluso señalamientos y malos manejos de mucha de esta clase política, pues las hace más vulnerable, ¿no? Y tercero, creo que Acción Nacional extravió hace muchos años su vocación opositora y se ha convertido en un partido de reacción, en un partido antisistema. Uno puede llevar a cabo una consulta o encuesta entre los panistas de verdad, no esos ocasionados transfugas que han llegado a otros partidos, sino el panista que se asume de verdad y conoce al PAN, y hace tiempo perdió el filo. Sí, cómo no. Ya no pelea contra lo que él consideraba era la negación de la vida pública en México. Ya no pelea contra el autoritarismo, ya no pelea contra la falta de democracia, ya no pelea contra el abuso, ya no pelea contra la pulsión del Estado de Derecho, ya no pelea por una forma de ser, en este caso una forma conservadora o tradicionalista, ya no pelea por el respeto al disenso. Hoy simplemente aspira al poder y por ende el mundo en Sonora, panista, creo que ya ni eso, Benjamín. Yo creo que han sobre estado, todo en Sonora. Después del término del sexenio de Padres, quedaron devastados y se pusieron como un tapete, ¿no? Como ese es un gran punto. Es más, aquí mismo en las mesas de los jueves, que viene todos los jueves aquí Miguel Sesma, eso hasta él mismo lo ha dicho, pues es panista, pues, ¿no? Sí, sin duda Miguel lo es. De cepa. Y dice, bueno, ya ni siquiera hay esa motivación de perseguir el poder. Sí. Entiéndase, el poder gubernamental, digo, para, pues bueno, pues, el poder público. Para transformar, ¿no? La sociedad. No, ya nada más es un juego de ponerse en renta, en alquiler para el gobierno. Acción Nacional, termino con esto. Hace años extravió su vocación política, que es la búsqueda del poder como un medio o instrumento para, con base en el bien común, de acuerdo a su credo político, transformar la realidad para bien. Y lo que hoy tiene y desborda es una vocación por el poder que no es privativa de Acción Nacional. El punto que acaban de manejar, ya lo hemos manejado en nuestros micrófonos, el padrecismo pudrió en su expresión más amplia lo que quedaba de Acción Nacional. Cuidado, que es una lección para todos. Y ahora sí termino. Creo que Acción Nacional ya no sabe lo que es ser Acción Nacional, ya no huelen a PAN como en su momento olieron. En los 50 eran una oposición cívica ciudadana, así nacieron. En los 60 era una mezcla de democracia cristiana y oposición al PRI. En los 70 se convirtieron incluso en un PAN con Crisliep de izquierda. En los 80 ya eran los bárbaros del norte, eran la democracia. Pero siempre el PAN hasta los 80, 90 era la vanguardia política, no solamente opositor al PRI. Las concertaciones. Hasta que llegó la apertura al mundo empresarial. Hasta que llegó el poder. Se insertaron los llamados bárbaros del norte, pues, ¿no? Que es el ala proempresarial. Y el empresario no busca el bien común, busca la ganancia. Desde entonces, Acción Nacional se convirtió en un instrumento de la oligarquía o de los hombres del dinero. Cierro con lo siguiente. Creo que Acción Nacional no es lo que quiere y dice ser ahorita, pero le conviene ese papel de opositor estridente, de opositor de rechazo, de opositor de no acuerdos. Porque, contrario sensu, ¿qué sería del PAN si fuera un panismo dócil, entregado y acrítico? Nada.
Ahora, Daniel Rivera, entonces se cumplió eso que les advirtió en algún momento Luis H. Álvarez, ¿no? Dijo, Sí. si ganamos el poder, podemos perder el partido. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Luis H. Álvarez fue de los principales promotores para las concertaciones. De Castillo Peraz. De Castillo Peraz. No fue de Luis H. Álvarez. Ganar el poder sin perder el partido. Pensé Es de que era Carlos Luis H. Castillo Álvarez, Peraz. ok. Bueno, Daniel. Creo que el papel del PAN Sonora es también un fiel reflejo del papel del PAN a nivel nacional, ¿no? Creo que desde que pierden el poder en el 2012, se empiezan a convertir en un partido cada vez más testimonial que realmente una fuerza opositora. Mantienen algunos bastiones a nivel nacional como Yucatán, como Guanajuato, como Querétaro, como Chihuahua, ahora en estas elecciones, pero creo que su presencia y su poder a nivel nacional tiene ya por lo menos 10 años que empieza a disminuir y que se ve afectado por lo que decías tú ahorita, Benjamín. No puedo estar más de acuerdo que se pierde, con la llegada del panismo al poder nacional, se pierde la esencia del partido que solamente conocía el papel de oposición y jamás supo ser gobierno y poder gobernar de acuerdo a lo que se ofrecía en su momento, en su inicio y en todo su desarrollo a través del siglo XX, ¿no? Creo que aquí en Sonora el tema de la llegada del padrecismo, la llegada de esos advenedizos al partido que se inquistan en el poder y que terminan saliendo huyendo, y la mayoría de ellos con procesos penales, ¿no? Y por decirlo menos, creo que también afecta mucho a ese panismo de antes, al panismo de convicción, que buscaba mover almas y que se hacían las cosas de forma diferente, no con un fin económico, con un fin de poder como tal, ¿no? Bueno, sí de poder, de llegar al poder, claro, pero desde una óptica de oposición, no desde una óptica de quien ya está tratando de hacer los cambios que se necesitan. Creo que no podemos dejar de ver en Sonora 3 personajes del panismo que creo yo van a ser importantes. El regreso del exgobernador Guillermo Padres, que cuando llega López Obrador al poder es liberado de la cárcel, es decir, evidentemente había un componente político ahí, y con la llegada de Alfonso Durazo al poder en Sonora retoma o empieza a retomar participación pública, la cual estuvo pues obviamente completamente callada durante los 6 años de Claudia Pavlovich. También Damián Cepeda, no podemos dejar de ver este personaje que ha buscado tener relevancia en el Senado, no lo han dejado. Y creo que debería de empezar a concentrar sus fuerzas en Sonora para tratar de tener alguna injerencia sobre el partido. Y Toño Estiazarán, que queramos o no, pues llega con la etiqueta de panista, ¿no? A lo mejor no afiliado, a lo mejor no siendo parte principal, pero sí con un poder de facto al ser el polo, pues, como presidente municipal de Hermosillo. Creo que entre esas 3 fuerzas, entre esas 3, digamos que, pues no sé, bandos o tribus, pues debe de estar quedando el PAN en los próximos años, en los próximos meses, y ver cuál va a ser ese papel que va a desempeñar ante un gobernador entrante muy fuerte, con mucha fuerza en el Congreso, y que obviamente pues, no los quiere, ¿no? Acuérdate, nada más a la bancada que recibe es a la bancada del PRI, ¿no? Y pues yo sé, ahí te digo que a los del PAN no le interesaba. Y enmarcado en esa alianza, ¿no? Por la cual llegan algunos diputados locales, llega por lo menos Toño Estiazarán aquí en Hermosillo. Creo que vamos a ver cómo se va a comportar esta alianza aquí a nivel local. Y también a nivel nacional, que yo la veo ya con sus días contados tanto en Sonora como en México. A mí me parece, ahorita que mencionabas a Damián Cepeda, creo que solo él decidió quedarse en el limbo. Digo, no era su intención, por supuesto, voy a posicionarme aquí en el limbo, no, por las decisiones que él toma de él tratar de ser, de consolidarse como un eje importante a nivel nacional del panismo.
dejó descuidado aquí Sonora, tan es así que uno de sus alfiles de Eduardo Urbina termina renunciando al PAN, cabrón, ¿no? Que iba enfilado por la dirigencia a competirla con Gilardo Real. En ese momento eran los únicos dos que se veían claros para competir, y al final de cuentas termina renunciando. Se ve que no le ha interesado mucho haber peleado la posición de Sonora a Damián Cepeda, y como dice Daniel Rivera, ahora también está teniendo cierta oposición, cierto bloqueo en el escenario nacional, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí esa figura ya se diluyó, y acá en Sonora no va a tener mucho de dónde, con quién. Ahora, lo que sí creo que aquí, mira, lo más probable es que va a ser Gilardo Real, y luego surge una figura nueva, que es René Luna Suguiches, ¿no? Que supuestamente apoyado por Luis Cerrato, ¿no? Con apoyo también del gobierno de Chihuahua. Entonces parece que ahí va a ser el agarre, ¿no? Y que Gilardo Real viene, está en la línea directa ahora con Marco Cortés, porque habrá que recordar que el papá Real no es ni Javier Gándara, porque muchos lo directamente, sí, es un operador, sí, pero el papá, el Real, es Héctor Larios, ¿no? Que es ahorita es secretario general, pero en funciones de presidente, porque sale Marco Cortés porque va a intentar reelegirse, Te ¿no? diría lo siguiente, Aaron. ¿Qué es la luna? Pero nomás termino, Benjamín. Sí. A mí me parece que aquí gane quien gane, la fuerza, es muy probable que vuelva el padrecismo a cooptar la burocracia del PAN, y en mucho, yo creo que muchos, o sea, de la militancia, a falta o por esa crisis de liderazgo del PAN, ¿no? Creo que empiezan ya a desplegarse. Hay mucha gente dentro del PAN que está ávida de un liderazgo fuerte, y pues yo no sé si esté en condiciones o no Guillermo Padres o el padrecismo en sí de hacer un liderazgo fuerte, pero creo que muchos en el PAN sí lo están viendo así, ¿no? A lo mejor una añoranza, ¿cómo se dice? Una nostalgia. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Que podría ser otro madrazo, ¿no? De inconsciente de los panistas. Te dijera lo siguiente. ¿Qué es la luna sin la luz del sol? Nada, un cuerpo opaco. Si la luna brilla es porque el sol le manda luz. Muchos de los políticos que están nombrando son lunas. Quítale a Damián Cepeda, a Ricardo Anaya, y es nada. Es decir, volvemos al punto que tocaste. Sí. No tienen base. No. No voy a hablar de sus atributos personales de ellos, porque no quiero personalizar el análisis. También son personalidades opacas. Segundo, hablas del padrecismo que puede retomar el control del PAN. Yo creo que el padrecismo se va a plegar porque son más sus pasivos que sus activos. ¿Quién de los candidatos que hoy buscan la dirigencia estatal del PAN en Sonora tiene la altura intelectual, política y la solvencia moral, pública y personal para levantar a ese partido? Yo creo que nos sobran dedos. Y tercero, creo que la gran crisis de Acción Nacional es una crisis de definición. Se han convertido en un partido electorero de campañas, y que nomás son el partido como aquel embajador soviético, Mr. Niet, que Niet en ruso significa no. Es el partido del no. Tú le preguntas a la gente, ¿por qué votarías por Acción Nacional? Me da igual. No tengo motivos para votar por Acción Nacional. Hablo de la ciudadanía a granel. Y por eso esa falta de personalidad los hace desabridos. Acción Nacional es hoy por hoy la calamidad de un partido que en su momento algo tuvo, porque aunque no ganaba las votaciones en la Cámara de Diputados en México, ganaba los debates. Ese PAN se extravió. Y creo que también no hay que perder de vista que los vacíos de poder se llenan, y definitivamente Movimiento Ciudadano está tomando esa relevancia, o está tomando a ese elector es el que pan no naranja, pues, exactamente, ¿no? A ese elector que no se identifica obviamente con el tema de la 4T, ¿no? Y de Morena y sus secuaces, pero que jamás en la vida votaría tampoco por el PRI. Exacto. Es decir, creo que el Movimiento Ciudadano está capitalizando, o es el gran ganador de esta debacle del PAN y del PRI, que también deberíamos de platicar después, de cómo se está perdiendo toda esa esencia y cómo se está perdiendo toda esa
ese parque político, ese capital político que durante tantos años estuvieron cultivando para perderlo en 10 años, ¿no? Creo que eso hasta menos. Valdría la pena también algún día en una mesa analizar lo que está sucediendo con MC, el crecimiento que está, a lo mejor puede ser superficial, pero hasta ahorita está obteniendo resultados. Y es como un pan naranja, o sea, es como la misma, los mismas causas que va el pan, nada más que acá con un progresismo, ¿no? En cuanto a las luchas de la mujer, esto que lo de moda, pues, ¿no? Vamos a llamarle así, no sé qué tan, de veras tan convincente sea dentro, pero sí han tomado esas banderas como entendiendo este cambio generacional, ¿no? Entonces, el del PAN, o sea, de la debacle del PAN es la nutrición de MC. En una ¿no? época donde los partidos tienen osteoporosis ideológica, es decir, ya no cuenta su fortaleza ideológica de ideas, creos o doctrinas. Sí. El partido es el líder. No hay hoy por hoy en Acción Nacional líderes que tú digas, con puede crecer el PAN en Sonora. No lo hay. Y es el reflejo también de lo que platicamos hace unas semanas, ¿no? Esta presencia de Vox, esta presencia de grupos fascistas, de grupos de ultraderecha, de ese PAN tratando de encontrar nuevamente quién es, de dónde viene y poder retomar esa esencia que alguna vez tuvo. Creo que es una muestra más, pues, de esa osteoporosis ideológica que habla Benjamín muy acertadamente. Un breve ejemplo. Peligroso fue para el PRI en su momento la posibilidad de que el candidato a la gubernatura del PAN, relevando a Armando López Nogales, fuera Pancho Búrquez. Sí. No porque Pancho Búrquez fuera un ideólogo, ni un panista puro, no, sino porque era una figura socialmente interesante, como lo fue Cloutier en su momento en Sinaloa, padre e hijo. Hoy Acción Nacional está extraviado entre la búsqueda de un liderazgo con tuétano ideológico o la búsqueda de un liderazgo con jalón social. Dice Luis Marco, es muy grato escuchar a Benjamín Gagiola su claro y profundo análisis. ¿Escribe en algún blog, te pregunta, o alguna columna, te pregunta? Bueno, pues en este momento en mi Facebook, ¿no? Benjamín Gagiola, la orden, ahí comparto unas reflexiones. Gracias. Y al igual a Daniel, muy gracias, buen programa, Aarón, me dice Luis Marco, ¿no? Pues gracias al Doc. Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Gracias, Aarón. Pues ahí están los comentarios de la gente, pues yo ya para qué les digo que fue excelente mesa, ¿no? Como siempre. Pero bueno, gracias, nos vemos el próximo lunes. Y acá en la radio con Aarón Tapia, mañana los espero en una emisión más a las 12 del día.